Familia, bienvenidos a nuestro episodio número 13. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. Estábamos platicando que durante los 12 episodios anteriores siempre platicamos un poquitito acerca de como el elefante en la sala, ¿no? Temas del cristianismo que todo el mundo platicamos en la antesala, pero que realmente a veces no nos atrevemos a traerlo propiamente como plática en la iglesia, con los hermanos, con los líderes. Pero hoy queremos algo diferente. Pensamos en aquellas personas que tal vez están interesados en seguir un poquito del cristianismo, que quieren asistir a una iglesia, y este día va a ser un episodio muy introspectivo, de plática, de a lo mejor platicar de las experiencias y las cosas que en nuestra vida nos han llevado a decidir no solamente seguir a Cristo como una religión, sino más bien seguirlo de todo corazón, dar de nuestro tiempo, dar de nuestros recursos para agradar a quien es nuestro Dios y nuestro Señor, ¿no? Entonces, me gustaría primero que nada, bueno, pues que se presenten, nos los presentemos cada uno de los que estamos aquí y ya posteriormente, pues lo que sigue, ¿no? Por acá tenemos A Clemente Ruiz, Ricardo Contreras, Samuel Aguirre, Fabián Borbolla. y Luis Rodríguez. Una de las cosas con las que quisiera empezar es preguntarles, ¿qué fue lo que hizo que en tu vida te acercaras a la iglesia o cuál fue la forma, cuál fue la circunstancia que te hizo decidir, ¿sabes qué? Me late el cristianismo, voy a una iglesia, y no solo eso, digo, porque aquí somos gente que servimos, que somos líderes y que hemos dedicado gran parte de nuestra vida al ministerio. ¿Qué es esa experiencia que te llevó a tomar esa decisión? Chule Fabi. Fíjate que en mi caso yo creo que fue el servicio. El servicio, gran parte de mi vida la experimenté en el cristianismo cuando era más chavo aún de lo que soy. Caray. La experimenté sirviendo en la iglesia, y eso como que, no sé, como que encuentras no solo la bendición de Dios, encuentras felicidad, encuentras amigos, encuentras cuates, encuentras gente que vaya al mismo ritmo que tú, que quiera lo mismo, que quieran llegar a la iglesia, que les guste ir a la iglesia, que les guste servir a otros para honrar a Cristo también. Creo que eso en mi caso fue lo que más me impactó así. Y Pero el servicio que otros tenían en la iglesia que tú podías percibir, o el hecho de tú poder servir y hacer una diferencia en la comunidad. yo creo que ambas, pero sí es, o sea, el servir en la iglesia y también servir fuera de la iglesia. Es que aquí se abre un parteaguas porque creo que de alguna manera tú conociste de Jesús desde muy chico, ¿no? Tu familia Sí. ya asistía a una iglesia cristiana. Eso está interesante porque este domingo que pasó teníamos bautizos y aquí nuestro productor me hizo una pregunta, me decía que cuál era la edad recomendable para bautizarse, ¿no? O si un niño se podía bautizar, no me acuerdo cómo me la hizo, pero yo le decía mi punto de vista, que no estoy diciendo que sea doctrinal, pero yo le decía, híjole, cuando naces como en esto que coloquialmente llamamos cuna cristiana, desde muy chicos se meten en estos ambientes de cultura, de iglesia, que cuando ven bautizos los niños, no falta más de uno que te dice, ay, yo me quiero bautizar. O ya un adolescente, ¿no? De que, ay, no, sí, yo ya quiero bautizarme. Y yo pienso, Ricardo, no es doctrina, yo pienso que no ha tenido la oportunidad de experimentar un poquito más la vida como para verdaderamente haber dicho, entre esto y esto, sí prefiero darle mi vida a Cristo. No sé si me entiendan. Yo sí. Bueno, aquí cabe mencionar que a mi lado, de este lado, tengo dos personas que se puede decir que nació en el cristianismo, en cuna cristiana. A otro lado, los chanclotas, que Dios los rescató. No, es decir, personas que no nacieron propiamente en el cristianismo, sus familias tampoco. Yo también soy de este lado. Con razón, como que de este lado se siente más la unción. Y precisamente, pero fíjate que es algo que yo creo que todos los que no nacimos en un hogar cristiano, sí pensamos, ¿no? Como que dices, no que no hayas tenido la oportunidad, pero sí has tenido la oportunidad de experimentar todo, ¿no? O sea, pero a lo mejor sí creemos que se valora más cuando no
pues cuando viste el lado oscuro no, De la vida. de la vida, ¿no? Nota una familia que busca las cosas de Dios o que sirve una iglesia. ¿Cómo ves esa parte? ¿Sí crees que es más fácil? Digo, Pues yo creo que sí, porque pues imagínate, todos ustedes llegaron a ir a un congreso, un campamento cristiano. sí. De adultos, Y- o sea, pero Sí, ya adultos, de sí, viejos, ya ya viejos, sí. Pero, ¿ustedes cómo regresan de un evento así? O sea, ¿a poco no se sienten así como que sumamente motivados como para seguirle echando ganas? Sí, claro. Y es porque pues te inyectan palabra todo el día. Y yo creo que es lo mismo acá cuando naces desde pequeño en una iglesia. Porque te están inyectando palabra, y luego en tu casa tus papás te están diciendo, y luego vas a la iglesia, y luego vas a jóvenes, y luego vas a esto, vas al otro así. Pues creo que sí es un poquito más fácil, pero aún así, digo, ya después contaré mi testimonio, pero no siempre es Sí, no Es todo así es como- muy chido de estar siempre, porque luego hay otras partes en las que quieres conocer otros lados, así. Pero la parte bonita de todo eso es de que creo que encuentras felicidad en la iglesia cuando no solo haces amigos, sino realmente haces más que hermanos, que puedas contar con ellos, que te puedan apoyar, te puedan dar un buen consejo, que no te van a dar un consejo como cualquier otra persona te lo va a dar en otro lado, sino que las amistades, eso creo que es muy, muy padre y es algo yo veo sumamente importante en la iglesia para que tú te fortalezcas y sigas edificándote en la fe. ¿Alguna vez constantemente. dejaste la iglesia en tu vida de juventud? Que todavía estás muy joven, según tú, pero Muy poco. Pero sí hubo un tiempo en el que te hayas alejado y que has dicho, ay, caray, no, la verdad Sí. sí está, ¿y qué dirías? ¿Está más complicado? ¿Está más difícil? ¿Te metes en muchas broncas? ¿Qué sería? O sea, para mí dejar la iglesia era nada más, a lo mejor, ir nada más los domingos. ok, Y pues porque casi que te obligaban, ¿no? ajá, Uno que otro, pues ya te lo podías brincar, pero eso para mí fue dejar la iglesia. ok. Porque estaba acostumbrado a ir, pues constantemente entre semana, a O algunas sea, pero ni actividades así. siquiera una temporada en donde sí te alejaras de ni ir a los domingos. No. Pero por chancla, o sea, o por rebelde, porque dijiste, Sí, yo por quiero rebelde. probar otras cosas. Sí. Pero a lo mejor por la familia no te podías desprender porque involucraba... Sí, porque mis hermanos iban, mi mamá iba, entonces Sí. pues yo no podía decir no. Por presión. Por presión, sí. Aunque, como el niño chiquito, ¿no? Estoy aquí presente, pero mi corazón está en otro lado. Oye, y hay algo que hayas dicho, algo dentro de lo que te pasó que has dicho, sí quiero volver. Que nos puedas platicar, digo, no tenemos así como un guión, ¿verdad? Digo, si lo puedes platicar. De pensé que si ya quiero nadie volver, nos o está sea, escuchando. retomar toda la actividad y todo eso. Así es, de decir, o sea, pues, como decimos, ¿no? Que, ay, híjole, la verdad es que no me siento tan a gusto, no hay algo que me falta, no sé. O una situación que digas, no, mejor regreso otra vez a la iglesia, a buscar de Dios, a fortalecer mi vida espiritual. Mira, yo, por ejemplo, en mi caso, que crecí desde pequeño, pues cometí muchos errores, incluso yendo a la iglesia, incluso sirviendo en algún ministerio y así. No quisiera decir, o sea, se escucha muy gacho de llevar una vida doble, pero pues más o menos. Okay. Pero hubo un parteaguas, por ejemplo, en un congreso cristiano al cual yo fui, tenía como 16, 17 años, y ahí fue donde tuve un encuentro con Cristo, y ahí fue donde yo hice promesas y todo, y pues de ahí para adelante, o sea, echarle ganas, ¿no? Okay. O sea, de una manera diferente. ¿Cuántos años tenías? Nada más para Tenía como 16, 17 años cuando eso cuando pasó. regresaste. Ajá, Ok. más o menos. Por acá, chicos, ¿qué te hizo afianzarte en la fe? Digo, también acá no te sientes excluido. No, ¿no? es Pero uno y uno, uno y uno. a uno y uno, acá los de cuna y acá, Chancla. créeme, porque ya le anda pegando ahí los ojos, las lagañas. Ya. Igual, no, pues en mi casa, yo siempre he dicho que he tenido comunión con Dios, vaya. Pues yo era católico, en mi familia siempre he sido católico. De hecho, yo fui el primer cristiano en mi familia. Y
y me gustaba mucho todo eso que tiene que ver con Dios, desde niño, porque en mi casa pues se nos inculcó eso, ¿verdad? Más que ser católico, es una relación con Dios que era algo que yo disfrutaba mucho. Entonces yo desde muy pequeño he sido, hice la primera comunión, y luego me gustó, era la vecina, la que daba, era una señora ya grande. Ah, pues se te gustó la fiesta. Era una señora ya grande. No le A lo que voy es que era así, estaba muy cerquitas. Entonces a la facilidad pues, de estar ahí todos los domingos. Ajá. ¿Verdad? Y y ya cuando terminé mi primera comunión se le llama después lo que sigue es como grupo de perseverancia, que es como para prepararte para ser catequista, ¿verdad? Ok. Entonces yo lo tomé el curso, ¿verdad? Y me preparé todo. ¿El catequista qué viene siendo? Es como un maestro Para En la dar iglesia clases. católica. clases para dar el catecismo. Ok. Terminé el curso y empecé a dar catecismo a los 13 años, Órale. ¿verdad? Y saqué 2 generaciones de chavitos para la primera comunión. Ah, mira. Y pues cuando había reuniones en la iglesia de los catequistas, pues yo iba. Pero pues yo me acuerdo que yo era el más chiquillo y era pura señora ya grande, ¿verdad? Y el morrillo, ¿verdad? Pero a mí me gustaba todo eso, te digo. ¿Por qué? Porque yo en mi mente decía, tenía una carga por la sociedad, por los niños, ¿verdad? Por la gente. Y yo sabía que la respuesta era Dios, ¿se me entiende? Evidentemente. ¿Y qué pasó? Empecé a leer la Biblia, pero ya la Biblia de la casa, ¿verdad? Biblia católica, y pues empecé a ver muchas cosillas que como católicos hacíamos que la Biblia No decía. decía que no. Por ejemplo, lo de adorar imagen, desarrollo. Entonces, pues yo fui quedándome con dudas, alguna vez pregunté, pues no me subieron responder bien, ¿verdad? Pues que no adoramos, nada más veneramos, que para mí era lo mismo. Porque ahí les tenías en la casa y te hincabas delante de ellos y tenías un problema Ah, y eso. ibas adelante. Entonces ya, pues me fui, agarré la Biblia porque era la base de todas nuestras enseñanzas como católicos. Ujú. Pues ya dejé como que hubo una ruptura ahí con el catolicismo y empecé a probar como que diferentes religiones, ¿verdad? Con los mormones, con los testigos de Jehová. Así que un ¿Asististe? día iban a darme clases, pláticas, pero había algo que nunca casó, nunca fue compatible ahí, ¿verdad? Y de hecho tengo muchos amigos porque hice buenas amistades, pero nunca concluí con ellos ahí. Luego ya después pasaron muchas cosas en mi vida, ¿verdad? La muerte de mi mamá, pues una serie de problemas ahí familiares, personales. Y un día una amiga me invita a la iglesia cristiana. Y yo nunca les había dado una oportunidad porque dice que la gente cristiana es la más tonta, y disculpen la palabra, dice que la gente cristiana es la gente más estúpida que había en el mundo. Para eso yo ya estaba en la universidad, ¿verdad? Pero ¿de dónde te había surgido esa idea de Y los... porque yo decía que la Biblia, después dice como que, ¿cómo se dice? Cuando no crees, agnóstico? cuando no crees en Dios, Ateo. ateo. Estaba estudiando químico, bacteriólogo, parasitólogo en la uni. Y ciencia y que todo, o sea, todo tiene una explicación. Los milagros no existen, Dios no existe. Y la Biblia, yo decía que era un libro que era hecho por una persona para manipular las masas, ¿verdad? En aras de Dios, de ser rey. Es pura mentira todo esto, ¿verdad? Entonces, pero Dios estaba ahí, sin embargo, terminaba en un problema grande, siempre terminaba pidiéndole a Dios ayuda. A pesar de todo. Aplicar la de que todos son ateos hasta Sí. que el avión se va cayendo. Exactamente, ¿verdad? Todos Y son pero creyentes. en ese transcurso tenía una amiga que sigue siendo muy, muy amiga, y me invitaba mucho a su iglesia, era cristiana. Y por fin un día fui, de hecho lo platicábamos hace rato, ¿verdad? De que algo de lo que me gustaba es que el cristianismo muchos lo criticamos sin conocerlo. Y lo que ella me decía es, vamos, porque iban a celebrar el 16 de septiembre, precisamente la noche mexicana. Ujú. Y decía, ay, a mí cuando me dice que iba a haber fiesta y que bailables folclóricos y comida y todo eso, yo dije, ¿a poco ustedes hacen fiesta? Que sí, yo pensé que los cristianos no festejaban nada, ¿verdad? Me los imaginaba nada más hincados y ahí agachados, ¿verdad? No, pues mi sorpresa fue que le dije que sí, pasó por mí, fuimos a la iglesia, me recibieron con mucho cariño, con mucho afecto, ¿verdad? Las personas que estaban ahí, y sentí como que estaba entrando como que en un hogar, pero yo ya había perdido mi hogar, por decirlo así, pues murió mi mamá, mi papá se fue de la casa, mis hermanos cada quien por su rumbo, y pues era como que mi vida solitaria. Entonces, y muy necesitado de amor y afecto, de cuando este abrazo que me dieron fue a mí el que me amarró, por decirlo así. Entonces entré y me gustó mucho la convivencia,
Luego el pastor predicó y digo, ya yo tendría unos 20, 21 años, pues ya capeas qué onda con la vida, ¿verdad? Y me gustó mucho que lo que predicó estaba basado en la palabra de Dios, pero eran consejos útiles para la vida diaria. No era algo religioso, era algo práctico sacado de la palabra de Dios y algo práctico que puedes utilizar en la vida. Entonces empecé a ir un domingo sí, dos no, ¿verdad? A poquito sí me fui involucrando, porque también lo que yo agarré o lo que me ató más al cristianismo fue que, como decía Fabián, que la serie de cosas que digo, pero algo es que también el cristianismo o tu relación con Dios te da propósito aquí en la tierra. Y vivir con un propósito, impactar los corazones de otras personas, para mí eso te hace grande como ser humano. Y lo pude enfocar a través del cristianismo, ¿verdad? Y creo que eso fue lo que a mí me atrajo. Ya después, estudiando la palabra de Dios, entendí que no era la palabra de Dios, la Biblia no era escrita por un solo hombre, sino es una cosa increíble manejada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que son en 3 continentes, 3 idiomas, más de 54 autores. Esto, hay un Dios detrás de todo esto, ¿verdad? Y entre más busca de Dios o entre más investiga de Dios y le aplicas ciencia, le aplicas razonamiento, no, la Biblia no te defrauda ni Dios te defrauda, sino te enamora más, te apasiona más, ¿verdad? Entonces yo soy un apasionado de la palabra de Dios y del servicio de Dios. Y me ha dado propósito, me ha bendecido y eso es lo que me ha traído y por eso estoy aquí. Lo fraternal que digo, resumiendo un poco, ¿no? Sí, Pero ujú. lo fraternal que es la comunidad. Sí, Digo, porque yo encontré una familia en el cristianismo. sí, porque a mí muchas veces cuando me preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia tradicional de la iglesia cristiana, no? Y siempre sale, es la Virgen, ¿verdad? Que la Virgen. Yo les digo, yo pienso, Luis, que la principal diferencia entre la iglesia tradicional y la cristiana es que la iglesia cristiana haces comunidad. O sea, vas a una iglesia, es una iglesia que te gusta y todo, y asistes y todos los domingos o vas ahí y haces conexión con las personas, ¿no? Digo, yo la verdad es que, digo, ustedes son ¿cómo podría decirlo? Mis compañeros de iglesia, algo así, pero yo no los considero como compañeros, o sea, para mí son amigos, son hermanos, son gente que los amo, sus hijos, su familia, o sea, es gente que a mí me importa, que cuando hay algo mal en sus vidas, a mí me duele, me preocupa, me ocupa. Y siento que, bueno, en la iglesia tradicional, salvo algunos grupos que de repente llegan a emerger por ahí, pero pues vas a un lugar el domingo, te das la paz, te vas a otro y pues ya nadie sabe. Tendría la ventaja de que pues nadie se mete contigo, pero también la gran desventaja que no haces comunidad, que no haces este fortalecimiento. Un vínculo ¿no? tan fuerte. Un Ajá. vínculo tan fuerte. Sam. Híjole, pues no sabría ni cómo empezar, pues el cristianismo yo lo conocí pues desde que era niño, como dicen, sí nací en una familia cristiana y a veces yo también percibo esas diferencias que tenemos cada uno entre nosotros porque pues influye mucho el crecimiento que tiene una persona en su infancia. Eso moldea todo su forma de pensar, todo lo que él cree, sus valores, convicciones. Y entonces, pues yo desde niño tuve ese, no sé si llamarlo privilegio, porque incluso el día de hoy yo no estaría seguro si es un privilegio que alguien nazca en una familia cristiana. Yo creo que tiene ventajas, pero también tiene ciertas desventajas. Yo no diría que alguien que es lo mejor. No es garantía, ¿no? No es la gran... O sea, sí es una bendición, la verdad, pero no es restrictivo, limitante. Pero bueno, pues así me tocó una infancia muy cristiana, muy... Bueno, y también aquí otra cosa que hay que tocar a las personas que nos escuchan es de que, aunque estamos en el lado protestante del cristianismo, hay mucha diversidad. Y dependiendo del círculo en el que tú conoces de cristianismo, puede ser que para nosotros seamos algo muy diferente o si digas somos uno más, pero hay unos círculos que son más estrictos, otros son más abiertos, otros, como dice Clemente, son más fraternales, son más unidos. Y a mí me tocó en lo particular uno más estricto, uno más riguroso, digamos, por así decirlo. Que yo no lo sabía. No era tan fraternal. Bueno, sí, a lo mejor sí era tanto, pero yo no sabía. Tú naces ahí, tú no sabes porque Que hay otras cosas, Tú no otras sabes, formas, ajá. otras expresiones. Ajá, para ti, tú naces y esa es la percepción que tú tienes de la vida, de lo que sea.
Entonces, pues la verdad que sí es algo muy, muy interesante, no sé qué decirles, porque cuando tú naces bueno, en mi familia es muy cristiana, mucha familia mía es cristiana, entonces tú conoces familiares que están sirviendo, que son pastores, que son ministros, que esto, lo otro, pero tú cuando vives con ellos y sabes toda su vida, pues tú ves las fallas que hay, todo eso, y eso es algo que yo entiendo como mucha... Que sería la parte como negativa, ¿no? Decir, híjole, Sí. sigue habiendo fallas, no hay, digo, y ahorita como adulto creo que lo comprendes, ¿verdad? Pues digo, por eso es cristianismo, porque el que fue perfecto fue Cristo, ¿no? Y las demás personas pues fallamos, ¿no? Sí, es algo muy, muy así, muy interesante. No sé, solamente quien ha estado en mi lugar o que lo ha vivido va a saber comprender. Y Las cosas que tú percibes que fueron positivas, que fueron buenas, que dices, híjole, esto, porque decías, ¿no? Hay cosas no tan buenas, pero es una bendición. Esas cosas buenas, ¿qué sería? el conocimiento de la palabra de Dios, eso se los daría sin dudarlo, el conocimiento de la palabra Pero de Dios. ¿cuándo pasó eso en tu vida? O sea, Fíjate, no sabría decírtelo. Desde niño me inculcaron a leer y a estudiar la Biblia. No solamente a leerla, a estudiarla. Yo estuve en un círculo cristiano que era tal cual que los niños. O sea, sí era mucha la enseñanza, la educación cristiana bíblica. Y entonces yo veo mi vida y eso me moldeó. El día de hoy yo soy un estudiante de posgrado en ciencias, en ingeniería. Digo, esa capacidad intelectual, sin el estudio temprano que me dieron en mi vida, yo no lo hubiera tenido. Porque lo veo en mi familia alrededor y no hay eso. Si hay un beneficio, hay un cambio. sin tirar piedras al productor, por favor. No. Que el productor es No. acá, Sí, pero vivo no, de Chicago. no me refiero a mi familia directa, sino que tú puedes observarlo a diferente, todo tu árbol genealógico. Sí, ya O sea, tíos. sí hay un cambio, sí hay una influencia social en las personas cuando estudian la palabra. Y por ejemplo, ese estudio de la palabra de temprana edad, ¿cómo hace un cambio en tu vida día a día con personas que conoces o que has vivido que no tuvieron esa instrucción, digamos? Y bueno, sí, yo creo que esa instrucción te hace que tú sepas quién es Dios. O sea, eso veo que a veces la gente no es que tú no, o sea, no tiene nada de malo, es normal que veo que hay gente que duda si Dios existe o no, o cómo es ese Dios, es eso. Tú cuando naces y creces en eso, naces así, tú sabes que Dios existe y tú tienes, digamos, esa certeza. Te puedes pelear con Dios y te puedes revelar y lo que sea, pero tú sabes que hay un Dios. Entonces, eso es lo que te lo da. Y esa certeza en tu día a día, en tu despertar, en tu ir a la escuela, en tu convivir con amigos, o sea, ¿cómo hace un cambio en tu día a día? O sea, no en la iglesia, no en el estudio, sino eso que tú traes dentro desde chico, esa instrucción, en el día a día, ¿cómo va haciendo una diferencia? Pues yo creo que es algo muy sencillo, es como... bueno, no sé, a lo mejor por poner ejemplos como el libro de Proverbios, es como tú crecer, a lo mejor es algo similar como dice Clemente, que tú creces con una comunión ¿Identidad? con Dios, tienes una vida espiritual. Pero cuando esa vida espiritual es un poco más precisa, es un poco más instruida, sí, el conocimiento de Dios hace que tú veas con mayor claridad el mundo en el que vives y el mundo en el que te rodeas. Eso logró, en resumidas cosas te diría eso. Tú sabes a veces por qué pasa algo, por qué esto, por lo otro, pero pues al final sí te da sabiduría para la vida práctica, puedes decirlo, te hace ser prudente, te hace ser capaz, te da esas instrucciones que incluso también, aunque tú no estés en el cristianismo, por una instrucción que tú hayas tenido adecuada, las puedes tener. Pero del lado espiritual sí te da esa certeza de que hay un Dios, ahí existe. Bueno, y en mi vida después llegas a la adolescencia, llegas a la juventud, y a lo mejor algo similar como lo dice Fabián. A lo mejor yo no me rebelé así como me voy, no quiero saber nada del cristianismo, por presión o por una o por otra cosa. Pero yo creo que por lo que he vivido, yo ya no sigo a Dios por la instrucción que me dieron, no sigo a Dios por esto, por lo otro. Incluso a lo mejor, todo como dicen que el servicio, es que la comunidad de fraternidad, yo no me guiaría tanto por eso. Yo creo que cada persona,
si es honesta, vive por algo. Hay algo que te da motivación. Hay algo, en palabras muy religiosas, dices, hay algo a que tú sirves. O en palabras más que lo podemos entender todo. Tú vives para algo, vives para ti, vives para tu familia, vives para tu país, no sé, cada persona tiene un motivo, tiene en el Propósito. fondo, tiene un propósito para ver. Incluso quien dice, no tengo un propósito, ahí si rascamos probablemente ahí hay un propósito. Y para ti ese propósito. Ese propósito yo lo encontré en Cristo, así tal cual. Si somos un poco más estrictos, el servicio lo puedes encontrar en muchas otras organizaciones. La fraternidad la puedes encontrar en otras organizaciones. Pero hay algo que nunca vas a encontrar a otro lado, que eso es Cristo. Y es algo que a lo mejor la gente que no está en la iglesia, que no conoce mucho, dice, ay, pues ¿cómo que es eso que Pero Cristo? es que, ¿sabes qué? Es que yo- El servicio no creo que lo puedas encontrar en otros lados. Pues sí, ¿por qué? Porque estás hablando de algo, de un servicio que nadie te va a reconocer, que nadie va a saber. No, sí, hay en muchos, por eso existen las ONGs. O sea, sí, definitivamente sí. Que yo creo que más bien cuando te refieres al servicio, te refieres como, creo que es algo que te afirma, no es algo que te convence, porque sí, definitivamente el servicio se acaba o tienes pequeñas heridas. Yo estoy seguro que más de uno de los que está aquí ha tenido una herida donde no se te reconoció, y no porque lo hagas por reconocimiento, pero no se te reconoció, no se te valoró, o le dieron el lugar a otra persona, lo que tú quieras y gustes, que carnalmente nos podemos sentir, pero no te vas porque hay algo más. O sea, Es que eso era lo que sí, yo sí, iba. que creo que yo ahí Samuel no lo entendió muy bien. O sea, no es que ustedes digan que lo que lo salvó fue el servicio, sino más bien estamos hablando de que las cosas grandiosas del cristianismo, pues podría ser eso. O sea, es la oportunidad que tienes de servir, sí, porque tienes un propósito mayor, ¿no? Que es, te encontraste con Jesús y ese propósito de servir a Jesús, una de las maneras en cómo lo manifiestas es sirviendo. Otra de las cosas en donde encuentras a Jesús, sí también es en la comunidad. Digo, por algo la Biblia asemeja esto con el cuerpo de Cristo. Entonces, definitivamente en la comunidad que se da dentro de la iglesia, sí te tienes que encontrar a Jesús porque ese es su cuerpo. Es que a lo que yo voy, por ejemplo, en el tema este del servicio, es, por ejemplo, un servicio donde un pastor no te reconoce. Inviertes horas de tu tiempo que quizás a lo mejor pudieras invertirlas trabajando en tu trabajo o haciendo otra cosa. Pero eso lo hace un sacerdote, eso lo hace un misionero católico, eso lo hace un misionero musulmán, eso lo hace un judío. O sea, Por eso, pero ¿cuál es la motivación en nuestro caso? ¿Cuál es la motivación de todo eso? Algo que no se te va a remunerar. ¿Por qué lo sigues haciendo? Pues por Cristo. O sea, porque estás enamorado de Él. No hay otra razón. Y eso es a lo que yo quería llegar con lo del servicio. ¿sí? Que es a lo que me refería, ¿no? Ujú. Definitivamente todos detrás de lo que hemos expresado, pues la razón suprema es Jesús, ¿no? Y precisamente yo iba a eso, ¿no? ¿Cómo materializas? Digo, porque al final somos cristianos, pues porque amamos a Cristo. Y la pregunta va, o sea, ¿qué fue lo que te enganchó a ese? Digo, porque efectivamente llegas a un conocimiento de Dios a través de la palabra, creo que principalmente, y no me quiero ver así muy espiritifláutico, pero a través de la revelación que también el Espíritu Santo te da de esa palabra, pero, o sea, materialmente, físicamente, Bueno, tu por día a ejemplo, día, a mí me pasó al revés de Samuel, Échale, échale. y cuestionaría un poquito eso. Yo conozco del cristianismo porque mi familia entra en una crisis económica. Mi papá lo menciona que él incluso hasta se quería suicidar para que cobráramos un seguro de vida. Y alguien, amigo de la familia de años, por una cuestión de una adicción de uno de sus hijos, había conocido el cristianismo, era muy amigo de nosotros y fue a compartirnos. Mi papá ha habido de alguna esperanza, fue a una reunión, le gustó, yo creo que Dios tocó su vida, y a la siguiente persona que invitó fue a mí. Yo ya venía de caer en vicios, yo ya estaba en la temporada de la universidad y yo me acuerdo que yo ya no entraba a clases, o sea, yo ya era diario irme a tomar. Y al principio traíamos dinero, ya en la última temporada ya no traíamos dinero. Yo me acuerdo que tomábamos esos panalitos que venden ahorita el mezcal está famoso. Yo me acuerdo que en mis tiempos el mezcal panalito
te lo Era lo más barato. 15 Más pesos en barato, el sí. Oxxo. ¿Ahorita ya no es el más barato? No, y ahorita ya, ya le ponen una etiqueta famosa y ya te lo venden más caro. Y está de moda, ¿no? Ahorita el mezcal, en mis tiempos no. Y era tomar hasta casi no ver. Cuando me invitan a una reunión, a mí mi experiencia fue más mística, yo lo podría decir así, más una experiencia, si se pudiera entender, como sobrenatural, ¿no? Me acuerdo que fue una reunión de oración, el pastor termina la oración. ¿No fui yo el que oré por ti? No, se me hizo muy loca la reunión. Los cristianos de repente, como decía Samuel, dependiendo la denominación en la que crezcas, hacen cosas raras. Yo llegué a una oración en donde una mujer adelante de mí se cayó y nadie la levantó. Y recuerdo que al final el pastor dijo, ay, hay una persona enferma de cáncer, vamos a orar aquí al frente. Sobrenaturalmente yo puedo decir que yo sentí que alguien me empujó. No había nadie, pues yo me había sentado hasta atrás, porque pues, la clásica de cuando vas por primera vez, reunión cristiana, no quieres estar hasta adelante, no quieres estar cerca de la puerta para salir. Exacto. Yo sentí que alguien me empujó y pasé adelante, y al final de la oración el pastor desde el púlpito pregunta, oye, ¿cómo te llamas? Eres nuevo, ¿verdad? Y recuerdo que ya no pude contestar, me agarré a llorar. Al día siguiente yo ya voy a otra vez con mis amigos a no entrar a la uni a tomar, y recuerdo que me pasan mi caguama y ya no me la pude tomar. Ya dije, no, ¿sabes qué? Ando malo y estoy tomando medicamento. Te estoy hablando que en la reunión cristiana nadie me dijo que tomar era pecado, nadie me instruyó, no me revelaron la palabra. Y desde ahí No leyeron ningún por qué era oración, ¿no? Estudio o sea, bíblico. me preguntaron mi nombre, ya no pude hablar, lloré. Al final de llorar me dijeron, ay, bienvenido, y vámonos, se acabó la reunión. Y yo considero que ese fue mi encuentro con Jesús. Algo sucedió en mi vida, algo completó. Hoy que tengo un poquito de más conocimiento, ni siquiera lo podría explicar. Tengo casi 20 años de ser cristiano. Durante esos 20 años me he querido alejar, he querido tirar la toalla. Me he alejado un tiempo y hay algo que me hace regresar. O sea, hay algo que no me deja tirar la toalla. Teológicamente no tengo la respuesta, pero hay algo que no me deja regresar. O sea, no es que me pongo a leer la Biblia para Afianzarte. regresar. Ajá. No estoy diciendo que eso no tenga valor, ¿no? Pero sí mi experiencia ha sido más mística, ¿no? Valoro el estudio de la palabra, pero sí creo que la mayoría de todos, aún esos, los encuentros que producen un cambio verdadero en la vida de la gente, es cuando se encuentran con Jesús. Yo creo que cuando Jesús te es revelado, no puedes volver a ser igual. Sí, a lo mejor es lo padre, precisamente, digo, abonando un poco a la pregunta de qué es lo que te afianza o qué es lo padre, dirían por ahí, del cristianismo. También parte es esta diversidad, ¿no? De decir, bueno, algunas personas encontraron a Cristo a través de servir a otros, a través de ver por alguien necesitado, y eso fue lo que te afianza, ¿no? Otras personas a través de la revelación de la palabra, que definitivamente la palabra de Dios, a quien no la ha estudiado, híjole, no hay forma de, o sea, de expresar cómo la palabra o la Biblia está tan fuertemente inspirada por el Espíritu Santo, ordenada, que sí. está, cuando la estudias es impactante, ¿no? Pero también a través de un momento espiritual. Y justamente la Biblia narra las historias de cómo personas conocen a Dios, o sea, no es que haya una fórmula mágica, no es que diga, no, todas las personas se acercan a Dios, es a través de la palabra, a través de una experiencia, a través de la fraternidad, sino que cada persona va experimentando de Dios de una forma particular, especial. Yo creo, digo, para las personas que ven o escuchan este podcast, definitivamente Dios
al que lo busca, Dios se le revela, ¿no? Y se te Sí, va a revelar sí. en el tiempo preciso, en el momento preciso, bajo las circunstancias precisas. Digo, a lo mejor tú en ese tiempo se te hubieran dicho, oye, no, lee la palabra y no, hombre, No no lo hubiera entro ni a leído. la escuela, que voy a andar. O a lo mejor a ti si hubiera sido abrazos, hubieras dicho, no, hombre, sáquense la porra, ¿no? O sea, diferentes circunstancias, pero algo que creo que a todos nos impacta en los años que llevamos de conocer o de tratar de conocer a Dios, de ir conociendo a Dios, es cómo Dios es preciso, cómo Dios nunca llega tarde, cómo Dios Tiene termina cuidado de acomodando nosotros. las Ujú. cosas de una forma tan especial. A mí me gusta la historia de que cuando crucifican a Jesús, Poncio Pilatos manda poner un letrero, el famoso INRI, ¿no? Jesús, rey de los judíos. Y dicen que lo ponen en tres Idiomas, en tres sí. idiomas. Y qué interesante ver eso como el primer evangelismo, ¿no? Porque necesitaban todo mundo reconocer que Jesús es el rey en los idiomas conocidos en ese tiempo, ¿no? Y así como lo dices, ¿no? O sea, creo que cada persona puede encontrar a Dios por poner este simbolismo en su idioma, ¿no? A lo mejor Sí. para algunos es el conocimiento, para otros es la experiencia, para otros es la comunidad. Pero cuando Dios está interesado en tu vida, en revelarse a tu vida, va a encontrar el idioma que tú hablas para poderse revelar a ti, ¿no? Exactamente. Así es. Ahora, o sea, por ejemplo, ahorita lo que estaban mencionando, eso no quiere decir que, por ejemplo, digo, yo no tengo un testimonio así como el que cuentan muchos de que no, que yo estuve en la calle y vendía drogas y casi besitos, no. O sea, no es así. Sam dice. No es así mi testimonio, pero la neta Dios sabe que no soy una blanca paloma y que la riego en muchas cosas y la sigo regando, ¿no? Claro. Y no es de que, por ejemplo, Richie, antes era un bebedor compulsivo y ahorita es una persona súper santa y les da pláticas a los alcohólicos anónimos. O sea, no es que sea así. Fíjate- Digo, no dudo que sí lo pudiera hacer. No, ¿va? fíjate, mira, yo también que he estado mucho tiempo en el cristianismo, la verdad es de que aunque la gente aquí estemos en la iglesia, la verdad, sin censura, es que nadie está ausente, perdón, ¿cómo se dice? Exento, perdón, a tener un problema de adicción Ah, o no, a tener claro. un pecado, así como dices, compulsivo. Nadie aquí está exento. Y por ejemplo, en mi caso, yo creo que al contrario, fue esa precisamente darte cuenta que tú eres un pecador igual que los demás, que nadie es, como dices tú, es que Blanca Palomita, la verdad, nadie es Blanca Paloma y la Biblia dice que todos estamos al mismo nivel. La No, Biblia dice bueno, pero yo sí creo que uno de los beneficios del cristianismo, o sea, yo ahorita lo veo y me cuesta entender pues esta postura de cuando nacen en una cuna cristiana, cuando es este enfoque de decir, yo tengo esta vida pecaminosa y quiero entregarla. Pero yo ahora como padre sí veo un beneficio que mis hijos crezcan en este contexto cristiano. O sea, yo veo ahorita cómo es afuera en la sociedad y si digo, híjole, no es perfecto la iglesia. Creo que en los demás podcasts hemos hablado de que no es perfecto esto que llamamos iglesia, pero sí te salva o sí te guarda poquito te ayuda en sociedad, muchas ¿no? cosas, pero Sí. mira, te ayuda en muchas cosas, y, o sea, como te decía, el conocimiento de la palabra de Dios, crecer en esta instrucción, te da herramientas para que evites problemas, para que evites en tu propia vida, pero no te va a ser exento de que puedas caer en pecados o en problemas igual que los demás. Es la verdad. Mira, por ejemplo, como dices tú, mis O hijos. sea, que estás igual de expuesto. Es la verdad. No, que estés aquí en la iglesia no te hace que ser superior a los demás. O sea, es que no no es estar en la superioridad. iglesia, no estar en la iglesia, pero bueno, yo por ejemplo recuerdo el libro de Shaq, ¿no? De La Cabaña, que narra la historia de este cuate que Mackenzie, que su papá iba a la iglesia, pero pues era bebedor, lo golpeaba y todo. O sea, yo sí creo que aquí también podremos ser un parteaguas entre gente que va a la iglesia, la que sea, como una religión. O sea, pues porque
por la comunidad, siempre por cosas fuiste así, porque desde fuiste niño. o porque te invitaron, Monotonía, o porque, por cultura. por cultura, porque la neta está padre, o sea, la neta sí, por ejemplo, pues, tuvimos bautizos, carnita, vamos a tener Como óralo de club, septiembre, como club. o sea, como club, la neta, está chida la iglesia. O sea, digo, si no es de esas iglesias de las que ya hemos hablado antes que te sacan hasta las tripas de billete, pero sí es una iglesia más o menos sana, que está chido, ¿no? Pues está padre. Pero yo sí creo que hay que hacer una diferencia entre, por ejemplo, yo sé que sus padres de ustedes no eran cristianos, pues nada más de ir y asistir, o sea, sino era gente que busca de la palabra de Dios y que busca agradarle. Y eso la verdad es que, bueno, yo lo digo por mí, o sea, hay situaciones en la vida, en la familia, que yo en lo personal sí digo, si mis papás hubieran conocido de Dios, muchas cosas que vivimos, hubiera estado muy padre ahorrárnoslas. Y estoy hablando, sí, de alcoholismo, estoy hablando de violencia, estoy hablando de muchas otras cosas que digo, híjole, si mis papás hubieran conocido de Dios, no al nivel de que asisto a la iglesia y que voy los domingos y ya, sino realmente de tener una relación con Dios. O sea, definitivamente yo también creo, como dice Richie, yo creo que mis hijas han tenido una mucho mejor niñez. Y no digo que yo tuve una mala niñez y que horrible, no, pero al nivel, bajo la situación, educación, todo de mis padres, mi vida hubiera sido mucho mejor si ellos hubieran conocido de Cristo. No tuve mala niñez, o sea, yo tampoco te puedo decir que no había de comer, no, pero sí hubo ciertas situaciones en la vida que te marcan, que son heridas, que estoy seguro que si mis padres hubieran conocido del amor de Dios, no hubiéramos experimentado. Y creo que es una diferencia grande, ¿no? O sea, no digo por eso que ustedes ya la tienen más fácil o no, porque también decimos mucho del cristianismo. Dios no tiene, o sea, Dios no es abuelito, ¿no? O sea, no tiene nietos, tiene hijos y cada uno lo va instruyendo y Pero sí, ¿sabes Dios qué? permite, ¿no? Está más gacho, o sea, lo que expresa Sam, o sea, por ejemplo, nosotros, está más gacho que ya aún cuando ya sabíamos lo que tenemos que hacer, nos fuimos Es que es algo que no, tanto a lo mejor como nosotros vamos a comprenderlos a ustedes, como ustedes van a comprenderse a los otros. como cuando, sí. por ejemplo, ustedes estaban del otro lado, pero pues sentían que estaba bien, porque pues, Claro, no sí, pasaba no, nada, no. ¿no? Nunca había llegado alguien que te había dicho, oye, ¿sabes qué? Mira, hay otro camino, ¿no? O sea, no había una regla de moralidad o de No, instrucción. pero es que ya lo están haciendo ustedes personal y personal sí, definitivamente la Biblia lo enseña, ¿no? Todos somos pecadores, pero por ejemplo, Sí. en el contexto de iglesia, o sea, yo te pongo un ejemplo, no sé, los miércoles que tenemos estudio bíblico aquí, mis hijos vienen y aprenden una palabra que les va a edificar cuando muchos otros niños están con el celular viendo no sé qué video. O sea, a eso me refiero, ¿no? Los domingos no ven a su papá que esté todavía borracho, mandando a la esposa por el menudo y a lo mejor la esposa enojada porque llegó tarde la noche y están creciendo con esos gritos. Al contrario, vienen y a lo mejor no somos el matrimonio perfecto, pero los domingos, la mayoría de los domingos están aquí alabando a Dios, escuchan. Ese tipo de cosas son a los que me refiero, en que es diferente a otro niño, ¿no? Sí, Es un lugar seguro, ¿no? Además, claro que Lógico que hay sus excepciones, ¿no? O cosas que escapan, pero la generalidad, creo que los contextos de iglesia, que tu hijo crezca en un contexto de iglesia, Es bueno. te hace ir no, adelante, ¿no? claro, o sea, claro que te da muchos beneficios, claro que tú nazcas en una familia que busque los valores cristianos, como dices, te evita problemas y te ayuda mucho, claro que sí te ayuda, pero lo que yo iba es de que no te acerca en específico a que tú vivas para Dios, Así porque no. No. porque así como les digo, como lo vemos a veces en los escándalos, de que tal pastor cristiano famoso, músico, y sus hijos, que esto, que lo Pues otro. dicen eso, ¿no? Es Que muy hijo común. de pastor Entonces, no es lo mejor siempre. Y yo lo puedo conocer porque yo crecí en esos contextos y yo entiendo
a los hijos de pastores, a los hijos cristianos, que ellos ya no quieren saber nada del cristianismo, yo los entiendo. Y la iglesia cristiana, no, si no nacieron en la iglesia, así que tal vez como alguien como otros, no los va a entender. ¿Y por qué? Si tú, todo esto que dicen, Claro. todo eso que ustedes dicen lo pueden decir, es que tú conoces a Dios, es que tú conoces la palabra, pero es que es algo muy fuerte, como dice Fabián, cuando tu propia familia, conociendo la palabra de Dios y Falla. sabiendo, el pecado es mayor. El pecado es mayor cuando aún tú sabiendo algo que es correcto y no lo haces, pues como lo sabemos, ya no es por tu ignorancia, es aún sabiendo. Entonces, tanto, la verdad, nadie tiene una vida fácil, tanto ni uno como otro. Si hay beneficios, Sí, no, sí hay no, no, no beneficios, decimos pero, que sea fácil. pero tú como Portal decía, a veces a lo mejor si me escuchan y yo me imagino, no sé, la gente que no está pegada al cristianismo dice, pues, ¿qué es encontrar a Cristo? Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Y la verdad es que, siendo realmente objetivo, Cristo en cierto aspecto es como un misterio, es algo difícil. No, si la manera fuera y es a lo que yo iba, no solamente es un misterio, sino que No lo puedes explicar. no, o sea, y lo que tú para ti es no es lo mismo que para mí, Sí. es como más personal, o sea, es un misterio. la Biblia dice que Dios quiso reunir todas las cosas, o quieren entenderlo así, concluir su obra y su obrar. Lo que Él hace lo quiso culminar con la persona de Cristo, con la persona de Cristo. Y, por ejemplo, la Biblia dice que, lo sabemos, la sociedad del mundo lo sabe, que el Jesús histórico, que fue un judío, que nació, que murió, pero la misma Biblia dice que ese Jesús es la misma palabra de Dios encarnada. La Biblia dice que ese Jesús fue... Es la ley. Es la ley, Y es el dentro de- descanso. y dentro de ese convivir por ese Cristo del que hablamos, que nosotros podemos saber, pero difícil de expresar, ¿qué ha sido lo que más les ha impactado a ustedes? Ya no cuando nacieron, cuando decidieron, sino en su caminar, digo, para ir avanzando. ¿Qué es lo que más les ha impactado? Tú No cuéntanos, tú no has dado Ay, caray, Javi. tu parte. Ya no hay tiempo. Yo dice. nada más se queda de tiempo. Cerramos el capítulo. No, fíjate que a mí lo que más me afianzó en mi vida es algo, no lo puedo explicar, pero sí fue un parteaguas para decir, yo ya sabía que Cristo existía, ya era cristiano, realmente yo siempre estuve con un corazón para servir al Señor, de buscar de la palabra de Dios, pero igual hubo situaciones en la iglesia que de joven yo empecé el cristianismo a los 15 años, y aunque tampoco nunca me alejé de una iglesia, sí estaba un poco pues, distante, digámoslo así, ¿no? En una ocasión, ya como a los, ¿qué será? Como a los 25 años, yo ya no vivía con mis papás, vivía solo en un departamento, y había tenido problemas con mis papás, porque ellos no estaban de acuerdo en algunas decisiones que yo estaba tomando para mi vida. Tuve un problema y les dije, ¿saben qué? Pues ya tengo más de 18 años, tengo 20 y tantos años, no están de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en que no estén de acuerdo, y yo me voy a vivir solo, ¿no? Y con mis 3, 4 cosas que tenía, me fui a vivir un departamento que rentaba en 1,200 pesos, y no tenía nada, una cama y vámonos, ¿no? Y duré un tiempo que aunque sí les hablaba, realmente había resentimiento en mi corazón con ellos yo creo que enojados conmigo por las decisiones que estaba tomando. Y una noche me despierto, 2, 3 de la mañana, y una voz en mi cabeza, o sea, no audible, pero algo Sobrenatural. sobrenatural, así como un eco en mi cabeza, un pensamiento que retumbaba, me decía, en un año un familiar tuyo va a fallecer. Y fue como que me sembró, yo en mi lógica, mi mamá tiene esclerosis múltiple, y yo dije, no, pues mi mamá. Y todo ese año estuve haciendo las paces con ellos. Platiqué con ellos, me acuerdo de algunas cosas muy claras. Por ejemplo, el día del cumpleaños de mi papá, invité a toda mi familia a cenar, contraté un músico para que estuviera ahí, o sea, en un buen restaurante,
y mis papás pensaban que les iba a decir que ya me iba a casar, que ellos no estaban muy de acuerdo en que me casara. Entonces, invité a la que era mi novia, que ahora es mi esposa, y y entonces estaba el violinista, estaba la cena, lo más caro que pude pagar, y mis papás estaban así como que, pues a ver a qué nos dices que ya te vas a casar, ¿verdad? Y yo hablé con ellos, les dije, no, yo quiero estar con ustedes, quiero disfrutar este momento y todo. Y yo sabía que iba a ser el último cumpleaños de mi papá que íbamos a pasar en familia. Pasa aproximadamente algo que también para mí era importante, pues era porque yo pensaba que mi mamá era la que iba a fallecer, ¿no? Hacer las paces con ella, dejar ciertas cosas como tranquila con ella, y hice las paces con todos. Pasa aproximadamente el año y fallece mi hermano. Pero cuando fallece, haz de cuenta que yo trabajaba con él en el negocio. Yo lo vi toda la tarde, yo convivía con él todo el día, estuve con él platicando y todo, y fue en febrero. Nosotros, nuestra temporada del negocio es diciembre, enero. Entonces en febrero yo les iba a entregar esa noche como que un reporte de toda la temporada, ¿no? Y lo vi. Y cuando me despido, bueno, te voy de ratito, no sé qué. Me voy manejando y me habla por teléfono mi hermano. Y me quedé platicando con él. Le soy honesto, no me acuerdo qué platiqué. Pero a mí se me hizo raro que me hablara, siendo que nos acabábamos de ver y que nos íbamos a volver a ver Al rato. un poquito tiempo después, ¿no? Nunca llegó mi hermano a la reunión, a la junta que teníamos. Le dije, no, pues se fue a lo mejor con unos amigos, no pasa nada. Y esa noche, al día siguiente, yo me iba a ir de vacaciones. En lo que estaba preparando mi esposa las cosas pues para irnos y todo, de hecho nos íbamos a ir de luna de miel al día siguiente. Ella estaba preparando las cosas y yo me encuentro un disco que había comprado muchos años antes de un cantante cristiano, y no sé por qué ya ni sabía que tenía ese disco, o sea, nunca le había vuelto a ver. Lo veo, era un DVD, lo pongo y era el testimonio de este cantante, y me quedé una hora y media antes de dormir escuchándolo. Y decía este cuate, es que yo cuando empecé en cristianismo me violaron, y a pesar de eso yo descubrí que Dios es bueno. Y luego habla acerca de que cuando fallece su hermano, y a pesar de todo yo descubrí que Dios es bueno. Y una serie de cosas que le pasó, y al final de cuentas yo descubrí que Dios es bueno, y me quedé con esa idea, ¿no? Me voy a dormir un 12 de la noche más o menos, y a las 3 me habla mi papá. Y dice, oye, no encontramos a tu hermano, no encontramos a tu hermano. Y pues mi hermano había fallecido, ¿verdad? No había ningún indicio, ¿no? Y el año posterior a su fallecimiento, pues obviamente es duro perder a un hermano, mucho más perder un hijo. Mi mamá mal, mi papá desarrolló cáncer, mi mamá la jubilan por humanidad, por una depresión mayor. Y todo ese año posterior, viendo las fechas, cumpleaños, Navidad, es decir, Dios me dijo un año antes que esto iba a pasar, y me permitió hacer las paces, me permitió convivir. O sea, fue algo que para mí marcó mi forma de vivir para Dios. O sea, diciendo, Dios es un Dios amoroso, es un Dios que se involucra, es un Dios que te puede revelar cosas que de ninguna otra forma podrías tú conocer, y de forma amorosa, porque hubiera sido para mí feo haber desperdiciado ese último año en rencor con mi familia. Obviamente extraño a mi hermano, lo estoy extrañando. Mi papá a raíz de eso falleció también de cáncer, pero a pesar de eso Dios es bueno. A pesar de eso veo el amor y veo la fidelidad de Dios en mi vida, y pasé de ser un cristiano que me gustaba el cristianismo, me apasionaba, que iba a las reuniones, que muchas cosas, a decir, mi vida le pertenece a Dios, mi propósito de vida es para Dios, mi negocio es para el servicio de Dios, ¿no? O sea, todo lo que hacemos o lo que hago yo o sea, yo nunca me atrevería a mirar al cielo y proferir algo, o sea, no sé. Decir, esto que tengo
lo he ganado por mi propia fuerza. Una mi cosa, mérito. o decir, no, Dios se me hace, no, o sea, ni siquiera, o sea, tengo un temor de Dios, pero no un temor de que hay que miedo, sino de respeto hacia la deidad, hacia lo que Dios es, porque para mí es, digo, ahora con estas cosas de la física cuántica, así, es más real que hasta lo que puedes tocar, ¿no? O sea, Dios para mí es realmente, como decía San, o sea, no me queda ni la menor duda, y hay de verdad un temor y un temblor, y para mí todo es muy lógico de que todo ha sido hecho por Dios, o sea, no tengo dudas de eso. Es Y yo como- siento que cuando tienes una relación así con Dios, como que te haces más sensible para verlo palpablemente, así como dices. O sea, como que todo las cosas buenas o incluso las malas que suceden a veces ves la mano de Dios cerca de ti y siento que es como más visible para los ojos cuando alguien tiene esa relación estrecha Sí, con que él. efectivamente no por eso dejé de pecar, no por eso dejé de tener errores, no por eso dejas de Ser humano. de estar de la fregada Ahí como sí ser creo humano, la ¿no? contraparte de lo que hablaba Sam, ¿no? Ahí sí ya tu peregrinaje en esta tierra ya tiene que ver con qué tanto te expongas a la palabra de Dios. O sea, Ujú. creo que la salvación viene por una cuestión de un encuentro sobrenatural con Jesús, pero tu vida cristiana, el que tanto la vivas bien, la disfrutes, tiene que ver con qué tanto Intimas con él. escudriñes la palabra de Dios, aprendas sus preceptos, Y eso, aunque yo creo que si todos estamos de acuerdo que es algo sobrenatural encontrarse con Jesús, a las personas que a lo mejor tienen una curiosidad que dicen, pues, ¿qué es eso? O sea, que espero aquí que Dios me encuentre, que Dios ¿no? me diga qué va a pasar en un año. Yo creo que, aunque es sobrenatural, aunque es algo misterioso, está cerca de cualquier persona. Sí. Está cerca, aunque sea algo difícil, está cerca de cualquier al alcance. persona, es alcanzable a todos. Yo Sí. creo que a lo mejor si tú no sabes nada qué onda con el cristianismo, el que tú vayas a lo mejor a una iglesia, como es verdad lo que dice Ricardo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, bueno, la Biblia por eso lo decimos, que te acerques con alguien que sabe de Cristo, que tú sabes que es cristiano. Si tú te acercas ahí un poco, yo creo que es muy sencillo que tú puedas tener ese encuentro sobrenatural y espiritual, porque aunque tú digas, "Uf, esto es algo muy difícil, aún seas el más agnóstico en la vida, si tú te acercas, es muy fácil que Él se revele a ti. Sí, claro. Sí, no, y definitivamente, o sea, yo creo que mucha gente busca, como decías, no hay que saber el futuro, los números de la lotería, ¿no? Pero realmente es el amor, o sea, de Dios hacia las personas. La Biblia dice, ¿no? No es que tú hayas amado a Dios, sino que Dios te amó primero. Y no amó a Luis, amó a Sam, amó a Fabio, amó a Richa, o sea, te amó a ti, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, te amó a ti y te ama. Y hay una palabra en la Biblia que dice que Dios está a la puerta y llama, ¿no? Si alguno, el que quiera, oye la voz y decide abrir la puerta para esa relación, Dios nunca falla, ¿no? Insisto, independientemente, no digo que con eso eres perfecto, pero sí digo que cuando tienes la medida de Dios, hay muchas cosas que puedes medir con una medida un poquito más justa, ¿no? Alguien que está dedicando su vida a ver los números de su cuenta de banco, tienes una pérdida, que todos tenemos pérdidas económicas, a todos nos falla un negocio, todos de repente nos transean, nos hackean, lo que sea, pues imagínate, se te está yendo una parte de tu vida, ¿no? Pero cuando Dios es el motor, cuando Dios es la base, el sustento, la roca, sabes que lo material puede pasar, sabes que una enfermedad Dios te puede curar, o si no te cura, sabes que Dios sigue siendo Dios, ¿no? Y Que tiene cuidado de ti en la enfermedad. tiene cuidado, tiene enfermedad, tiene propósito, y yo creo que lo más cañón en el ser humano acerca de cualquier cosa y de Dios, saber qué va a pasar en la eternidad. O sea, yo otra cosa digo, para que ustedes se vayan acordando de cosas que me impactó mucho en el cristianismo, fue en COVID. Un pastor, hermano en la fe, perdió a su hija de COVID. Y no sé a nivel interior, ¿verdad? Porque no, tampoco tengo una amistad con él,
pero al menos siempre se le vio de una forma mucho más ecuánime, Fortalecido. fortalecida, de decir, ¿sabes qué? Es que Dios sigue siendo Dios, o sea, me duele, o sea, el perder un hijo, Como que entendí algo que los demás no entendían. entendí algo que los demás no entendían, o sea, decir, la voy a volver a ver, hay eternidad, hay esperanza, y yo creo que eso es una de las cosas más cañonas que el servicio en la ONG, que cualquier otra cosa, el tener la certeza de decir, yo sé dónde va a ir mi alma, o sé que hay después al otro lado de la eternidad, eso también yo creo que está cañón. Sí, y que tiene que ver con ese encuentro sobrenatural, o sea, que produce paz en tu corazón, porque definitivamente vivimos en un mundo que está caído, que suceden cosas malas a buenos y a malos. Y Dante Gebel lo dice muy interesante, ¿no? Dice que hoy se predica mucho, ¿no? Acerca de la prosperidad y el mal llamado evangelio de la prosperidad, cuando hablan de prosperidad se refieren a dinero, ¿no? Y él decía, rara vez el dinero convence a gente. Cuando alguien trae un poquito más de dinero o le empieza a ir bien económicamente, lo primero que decimos es, a andar en malos pasos, a andar haciendo tranzas. De rato lo vas a ver ya sin nada. Rara vez el Es de dinero nuevo, ¿no? le da gloria a Dios. Pero algo que sí convence a la gente es decir, oye, perdió a su hija y sigue fortalecido. Oye, está pasando una situación bien difícil, pero sigue adorando a Dios. Y eso es sobrenatural también. Sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, no es parte de la naturaleza, no es parte de lo que tú harías normalmente si No. no estuvieras en Cristo. Claro. Y eso es lo que yo quería comentar porque, por ejemplo, a lo mejor ustedes sí lo ven de algo inexplicable, de algo que sienten, pero para lo mejor para alguien que nos estaba escuchando, que no sabe qué onda con eso, hay veces que a lo mejor el encuentro que tú vas a tener con Cristo va a ser, no va a ser una tormenta, ni en un terremoto, ni va a ser algo acá, a lo mejor va a ser en un silbido apacible, ¿no? Como lo escuchó Elías, como pasa en la presencia de Dios. Y bueno, en mi caso creo que fue así, más como con un silbido apacible. No fue acá muy faramayoso. Pero a la gente que nos escucha, si tú tienes esa duda, en algún momento Dios se te va a presentar. Jesús va a tener un momento y te va a dar una cita y a lo mejor no se van a poder resistir. Y ahí vas a encontrar lo bueno, lo bonito, la felicidad y la mejor parte del cristianismo, ¿no? Vas a comprender lo que nosotros no podemos explicar. Sí, o sea, discúlpanos por no poder explicarlo, pero vívelo, ¿no? Creemos que iba a ser más fácil de Es vivirlo, sí, de vivirlo. Es que ¿cómo le explicas no sé, no quiero hacer la mención como ciego, así, sin nada, la gente que usa ese ciega, no, pero sí, un ejemplo de cómo le explicas los colores a alguien que nunca ha podido ver. Que te enseñes a ver híjole, los- está los- cañón, Yo creo, o sea, yo creo que cómo- sí, más o menos les puedo decirles porque, mira, lo que pasa es que el ser humano tiene una capacidad de entender, como decimos, es que entiende algo que nosotros no, como ahorita decíamos. Entonces, nuestra forma natural es de obtener conocimiento de una forma con raciocinio, con intelecto. Pero no sé por qué, solamente sé que la Biblia dice que a Dios no le plació revelarse por medio de esa forma de conocimiento. A Él le plació, por su voluntad, revelarse por medio de la fe. Entonces, por eso, por ahí es a lo mejor por donde, si tú quieres conocer a Dios, Empezar, tienes que abrirte a eso, que a Dios no le plació revelarse por forma intelectual. Él se pudo haber revelado con un artículo científico, Él se pudo haber revelado de forma, pero no, a Él le plació que se acerquen a Él por medio de la fe. Creyendo que le hay. Y no dejen solo algo que su vida les haya impactado, que les haya, no cuando se afianzaron en la fe, sino a través de estos años de servicio, y parte de decir que no me dejen solo, es porque como que sí nos fuimos un poquitito del tema, pero pues vamos cerrando con esa parte, ¿no? O sea, qué es lo que nos gusta del cristianismo, qué son las cosas padres que nosotros, hemos visto a través de estos años, ¿no? ¿Quién dice yo? A mí, la verdad, lo que más me ha gustado así del cristianismo, en parte son, pues, las amistades que uno ha hecho. A mí las amistades que he hecho en el cristianismo me han marcado,
Porque también dentro de esas amistades he encontrado gente, lo voy a decir de esta manera, que vale la pena seguirlos. O sea, inspiran mi vida para seguirlos a ellos. Yo sé que ellos no se atreverían a decir, sean imitadores de mí como lo soy de Cristo, pero así como esas palabras de Pablo, o sea, de verdad me inspiran a seguirlos, sigo aprendiendo de ellos, y eso es lo que a mí me anima. Y como dicen los expertos, no te vuelves el promedio de las 5 personas con las que más convives. Y si estás en un contexto donde hay gente positiva, activa y todo, eso es algo también Sí, padre, te ¿no? conviertes en eso. ¿Quién más dice yo? Algo que a mí me gusta un chorro del cristianismo es que siento que a mí en lo personal me empodera, ¿verdad? Ante los problemas de la vida. Yo creo que si no hubiera conocido del cristianismo, de la palabra de Dios, de la persona de Cristo, yo no sé dónde estuviera o si estuviera todavía aquí en este mundo, ¿verdad? Entonces, es algo padre que he desarrollado a través de la vida de iglesia y que le invito a las personas que nos están viendo que se atrevan a ir algún día a una iglesia cristiana, o abrir su Biblia, o hacer una oración con fe, ¿verdad? Buscando de Dios, y Dios nunca defrauda, y aparte Dios te va impulsando, dice su palabra, que nos lleva de gloria en gloria en gloria, y es algo que por lo menos yo lo he vivido, ¿verdad? Entonces es algo que a mí me apasiona, y digo, pues de aquí no me muevo, de aquí no me sacan, ¿verdad? Este es mi lugar, ¿verdad? Estar junto a la presencia de Cristo y estar con su iglesia y servir a su iglesia. Eso también me gusta. Pues por mi parte, es que yo creo que yo no tengo a dónde más irme, simplemente ¿Dónde más iré? o sea, sin Cristo, sin Dios, pues ¿a qué vivo? Yo creo que también sería una persona como que, pues no sé, ¿qué sería de mí? O sea, sin Cristo no tengo sentido. A mí me gusta mucho la comunidad, el servicio que hacemos. Hay cosas que te dan propósito, que te dan vida. Hoy escuchaba una predicación. Hoy estaba escuchando una predicación y mi esposa me dijo algo que dije, pues qué pensará, ¿no? Estaba en la mañana mientras cenaba, puse una predicación y eso hago normalmente en las mañanas. Me dijo, oye, si a ti te pagaran por escuchar predicaciones, yo creo que serías rico, ¿no? Y dije, ay, sí, cierto, pero lo hago porque me gusta. Claro. O sea, y creo que cuando hay una teoría del Ikigai, ¿han escuchado hablar del Ikigai? Es lo que creen los japoneses, que es cuando se entrelaza lo que te gusta, más tu talento, más, o sea, como que todo lo encaja, bueno se converge, encaja, sí. ajá. Ese es tu Ikigai, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con Jesús, ¿no? Cuando lo harías, lo dicen ahora los emprendedores, ¿no? Cuando lo harías sin que te pagaran, creo que ahí está tu Ahí propósito, ¿no? Pues tú sirvas sin que te Ya paguen. sé. Y porque lo disfruta. Sí. Digo, todos hacemos sin que nos paguen, Sí, ¿no? sí. Sí, definitivamente ahí hablamos, y cierro con esto, hablamos siempre de las cosas que hay que mejorar en el cristianismo, pero que son, ¿qué les gusta? El 3%, 4% de las cosas que hay que cambiar, pero más del 90% de las cosas en el cristianismo vale la pena vivirlas, y aún las cosas malas te van fortaleciendo, ¿no? Por ahí dice la Biblia que Dios permite ciertas circunstancias para que forjes carácter, para que aprendas ciertas situaciones en la vida, y definitivamente a mí converjo un poquito con Cleme. A mí me gusta del cristianismo definitivamente lo que se hace de obra social. Yo creo que es algo que se tiene que hacer, que es justo hacerlo, y que es regresar un poquito de lo mucho que Dios nos da como personas, que como iglesia lo regresemos, ¿no? Cuando vamos a los hospitales a entregar de comer, a orar por las personas, cuando vamos a estos centros de rehabilitación, y a lo mejor no es tanto la palabra que das, que definitivamente es poderosa, que impacta las vidas, pero lo que decías, también un abrazo, un decir, no vengo contigo desde un púlpito, desde una situación superior, sino desde una verdadera Empatía, preocupación, sí. empatía por tu vida, no sé, entiéndame. Querías una historia, A ver, échale. Fíjate que nosotros aquí como iglesia, cada quincena de lunes vamos con un anexo de mujeres.
se nos hizo la invitación, es un anexo, no es cristiano. Y una chica me contó su historia que se me hizo muy interesante porque creo que esa también debería ser una invitación para quien nos escucha, ¿no? Si tú no conoces de Dios, ve con fe a lugares como estos, como la invitación que hacía. Pero si tú ya conoces de Dios, tú necesitas salir a compartir lo que tienes porque muchas veces tú puedes ser ese encuentro que la gente necesita con Dios. Esta chica me contaba que vivió una situación, híjole, tristísima. Ella con su pareja vio cómo su pareja mataba a sus hijos y, y por temor a su pareja y la tenía encerrada, vio cómo mató a su primer hijo y a los 6 meses mató al otro, la tenía secuestrada. Total que después ella logra escaparse cuando él se sale y un descuido tuvo, da aviso a las autoridades regresan, llegan allá a la casa y ella abre un cuarto y encuentra los restos de sus hijos. Entonces el otro se alcanza a pelar y esta mujer, como no hay culpable, la meten, la detienen, la acusan de Complicidad. complicidad y de inhumaciones, algo así, un término raro, no lo recuerdo. Pero ella me contaba que cuando ella vio la primera vez que este hombre mataba a sus hijos, ella dijo, Dios no existe. O sea, si Dios existiera no hubiera permitido esto. Y dice, desde ese momento yo decidí dejar de creer en Dios. Cuando se la llevan detenida, se la llevan a fiscalía y ella dice que los hombres que la detienen en fiscalía la violan. Y total que se la llevan aquí al Cerezo de aquí de San Luis Potosí, que lo conocemos como La Pila. Y ella dice que la primera noche que llega ella a La Pila, ella dice, mira, tú sabes que no creo en ti. Hace una oración y ella dice, tú sabes que no creo en ti, pero casi te voy a dar una segunda oportunidad. Si tú existes, sácame de aquí, porque o me matan o me mato. O sea, yo no puedo vivir esto. Y ella dice que al día siguiente llega una trabajadora social y le dice, mira, como no se te puede comprobar el delito, te van a llevar a este centro de rehabilitación para que estés en resguardo mientras se lleva a cabo todo ese proceso. Ella llega a este resguardo y casualmente nosotros vamos después y dice, y ahora ustedes vienen y me hablan del amor de Dios. Es como para mí una contestación, ¿no? Y yo dije, qué grueso, ¿no? De que cómo Dios entrelaza historias. Nosotros no fuimos porque supiéramos esa historia, pero Dios, que es soberano, entrelaza esas historias para que gente le conozca. Y se me hace una buena lección para todos los que nos escuchan, cristianos que ya tienen un conocimiento de Dios. No desperdicies tu vida. Tu vida puede ser un instrumento para que gente pueda encontrarse con Dios. A través de tu servicio, a través de lo que haces, ¿no? Bueno, les digo que nosotros no tenemos guión y yo no sabía esa historia. Me deja Impactado. estremecido porque híjole, cómo una idea, ¿no? De decir, oye, pues vamos a hacer algo en algún lugar y que Dios nos lleve a este punto, hasta qué punto puede llegar a impactar la vida de las personas, ¿no? No sé, yo prefería cerrar con esa historia y con este mensaje, ¿no? Decir, sí, pues definitivamente, no, si ya conoces a Dios, no expreses tu vida, sé el cambio, sé la luz, como dice la Biblia, no sé la luz que el mundo necesita, y si nunca has conocido a Dios, acércate, de verdad, Dios es un Dios que quiere ser conocido, y a través de diferentes iglesias, puedes empezar a conocerle, ¿no? Yo creo que nos quedamos con eso, y pues es todo por este episodio. Muchas gracias y nos vemos al siguiente episodio. Muchas gracias. Esto fue Cristianismo sin Censura.